Shalom, shalom amados hermanos, que el santo bendito sea esta mañana que nos ha regalado más de vida, que nuestros ojos pudiesen abrirse por la voluntad del Todopoderoso, te bendiga y te guarde en este Shabbat, que el santo bendito sea quien te dé las herramientas que tú tanto necesitas. Si necesitas un milagro en tu economía, que el santo bendito sea hoy descendiendo de los cielos, abriendo la ventana de los cielos a tu favor, que el santo bendito sea trayéndote refuérzale más sanidad completa sobre tu vida, sobre tu cuerpo, tu mente y el espíritu que Él ha puesto insuflado en tu persona. Que el santo bendito sea por cualquier situación, cualquier circunstancia que tú estés pasando, que el santo bendito sea trayéndote la medicina, trayéndote el antídoto a todas tus dificultades, pruebas o tribulaciones que estás aconteciendo hoy. Hoy, un día precioso en el cual pues nos toca una porción más del ciclo anual del estudio de la Torá, y es una porción muy interesante, muy enigmática para nosotros en nuestros días y más para el mundo religioso, porque muchas veces esta porción o lo que corresponde a esta narrativa de la porción número 41, Pinja, o lo que conocemos como boca de serpiente, es muy interesante porque trae una analogía muy incomprensible para nosotros en el siglo XXI, y más en un nivel de comparación con nosotros en la Torá, y ver en el mundo religioso comparar a Pinja con el acto de Yeshua y ver todos estos aspectos interesantes que podemos nosotros traer un paralelismo con referente a los sacrificios que hizo en este caso Pinja. Y hay que entender el acto en sí del sacrificio para nosotros poder tener una comprensión completa y verdadera de lo que establece la Torá, porque podemos tener un análisis incomprensible y traer una mala interpretación del contexto del sacrificio, cuando dice que Pinja, al acto de los celos que tuvo por el Eterno, dice que trajo expiación a todo el pueblo de Israel y cesó la mortandad de 24,000 en el pueblo de Israel. Entonces el acto en sí que podemos nosotros entender es: uno, ¿será que la sangre de estos inmorales, de estos idólatras, trajo expiación? ¿O fue el acto que hizo Pinja? Y hay que ver cuál fue el acto directamente, lo que él hizo, para poder entender el análisis exegético de esta porción. Y vamos a ver en el libro del Número, capítulo 25, versículo 10, al capítulo 29, versículo 40, nos corresponde la porción. También tenemos la Haftará en Primera de Reyes, capítulo 18, 46 al versículo 19, capítulo 19, versículo 21. Tenemos en la porción del Brit Hadashah, la porción de Juan, capítulo 15, versículo 1 al 17, 26. Ese es el estudio que nosotros vamos a tener en este día, en dar una síntesis, un resumen hoy, y entrar de lleno en la comunidad de estudiar toda la temática informativa y secretos de la Torá a través de esta porción. Hoy quiero ponerle un tema muy interesante a esta enseñanza, que es: ¿cuál fue el verdadero celo de Pinja? ¿Por qué provino la muerte también de los 24,000? ¿Y por qué Hashem recompensa con dos bendiciones a Pinja? Una es el pacto de Shalom o Brit Shalom, y la otra es la Kejuná. La Kejuná, es decir, el sacerdocio perpetuo y los caminos de un buen líder en el pueblo de Israel. Podemos hacer silencio por ahí, por favor, que se escucha mucho el ruido. Damos gracias al Eterno por eso. Damos gracias al Eterno por tu Kavaná, por tu concentración, por tu amor. Que el santo bendito sea nos dé la revelación
y que nosotros podamos entender lo que representa el estudio de la Torá y por qué el pueblo de Israel constantemente cada año lo hace en un ciclo circular, es decir, en un aspecto cíclico. Y es muy importante porque cada año el Eterno nos revela algo muy importante, algo muy interesante y algo que nos va a ayudar a construir no solo nuestro destino, no solo nuestro futuro, sino el apego a nuestro Padre Eterno que está en los Shemaim, en los cielos. Quiero hacer un resumen de esta porción. Pinja, el nieto de Aarón, es recompensado por sus méritos y sus actos de matar al príncipe de la tribu de Shimón por haber transgredido la Torá en un nivel aberrante. Simre y la princesa Cosbi, la moabita, una princesa madianita, y la recompensa con un pacto de Shalom y la quejuna, el sacerdocio perpetuo para toda la descendencia de Pinja. El censo del pueblo de 20 años a 60 años y sale un total de 601.730 hombres. Moshe es instruido de cómo debe repartir o dividir la tierra como heredad para cada una de las tribus y por familia entre el pueblo de Israel a través de la suerte. Las 5 hijas de Zelofejad le piden a Moshe Rabenu que le otorgue a ellas como mujeres la parte o la porción que le correspondía de la tierra hijas de Zelofejad le pide a Moshe Rabenu que le otorguen a ella como mujeres la parte o la porción que le correspondía de la tierra de parte de su padre a la que le pertenecía directamente a él, quien muere y no dejó herederos, es decir, en este caso varón, porque la herencia solo era para los hijos varones. Hashem acepta la petición de las 5 hijas de Zelofejad y introduce esta petición como ley entre el pueblo de Israel hasta nuestros días como la ley de la Torá. Es muy interesante para nosotros esa porción y ver también que dice que Yehoshua es instituido como sucesor de Moshe Rabenu para que él introduzca al pueblo de Israel en la tierra prometida, como Hashem había prometido a nuestro patriarca Abraham la tierra que le daría por heredad a su descendencia. En esta porción se da una lista detallada de ofrendas diarias, las ofrendas que se debían traer en Shabbat, Rosh Chodesh, inicio de cada mes y las festividades o los Moedim, fiestas solemnes del Eterno. Caleb y Yehoshua sobreviven del primer censo del pueblo de Israel, censo de la tribu de Leví también. ¿Qué tan profundo y hasta el día de hoy es una porción enigmática para nosotros en el mundo religioso, que ni siquiera la conocen o hablan de ella? Ciertos para nosotros una de las porciones que tiene grandes milagros escondidos, es decir, trae un abanico de información de mucha bendición para la creación, cargados y llenos de muchas oportunidades para el pueblo de Israel y cuando más para nosotros hoy en día. Pero antes de entrar en la porción de Pinja, vamos a entender en la narrativa de la porción de la semana pasada, cuando en ella se dan varios acontecimientos dentro del pueblo de Israel. Y los líderes del pueblo de Israel, para poder entender cuál fue verdaderamente el mérito obtenido por Pinja, el cual produjo 2 bendiciones sobre él, y su fortuna
la, de las futuras generaciones, entenderemos que es tener celo a Hashem, porque hasta hoy hay opiniones muy, pero muy encontradas a este texto, la cual comprenderemos en la Torá su verdadero significado, porque vemos que el pueblo de Israel comienza a fornicar con las hijas de Moab. Ellas comenzaron a incitar a que el pueblo de Israel trajera sacrificios a Baal Peor y se inclinasen a él. Esto es muy interesante para nosotros, amados hermanos, porque hay que entender los aspectos de la insinuación, porque ese es un acto totalmente deplorable, aborrecible a los ojos del Eterno. Hoy en día, en el siglo XXI, miramos estos actos de una manera tan deliberada, decimos nosotros, públicas hoy en día, que en nuestras sociedades le llaman a estos actos de comportamientos normales. Estos actos le llaman algo, como nosotros le decimos, derechos de las personas que tienen posibilidad de ejercerlo ante la sociedad sin que la sociedad le restringe o le señale estos actos normativos dentro de estas sociedades, como lo miramos antiguamente con estos pueblos que son de las naciones. Aunque nosotros estamos dentro de las naciones, pero ya no estamos directamente con las naciones participando de sus costumbres, sus tradiciones, su comportamiento, nosotros es importante a las naciones enseñarles lo que es el celo, lo que es el amor. ¿Qué tan importante es que nosotros enseñemos a tener ese celo, ese temor al Eterno en cuanto a estos niveles de comportamiento en nuestra sociedad? Muchas veces nosotros podemos caer mal, muchas veces nosotros podemos estar siendo personas que nos llaman muy legalistas, muy extremistas. En el caso de Pinja, fue detallado en muchas ocasiones en las sociedades como muy extremista, muy fanático, y esto lo llevó a un acto de comportamiento de atreverse a hacer algo en medio del pueblo de Israel, lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. A él no le importó, lo que le importó es el respeto, la honra, el que dirán las naciones del pueblo de Israel con referente al Eterno, y sobre todo ese temor reverencial hacia el Eterno, hacia el servicio que ejercía Pinja y el servicio que nosotros podemos estar haciendo hoy en el siglo XXI hacia el Eterno como una forma de sacrificio al Eterno. Y esto es la constancia que nos va o a pegar o a separar directamente de los caminos del Eterno. Y esto es lo que quiero mostrarte a través de esta porción. Tanto desequilibrio moral, tanto desequilibrio éticos, tanto desequilibrio de principios y valores en nuestra sociedad, que hoy estamos siendo reeducados en una sociedad que estamos trayendo antivalores, estamos trayendo antiprincipios en nuestra sociedad, de los cuales nosotros estamos más separados que apegados al Eterno. Porque en la Torá dice, en cuanto el pueblo de Israel se apegó a Baal Peor. ¿A quién te estás apegando tú? Apegarte, y la Torá fue hecho un llamado de parte del Eterno, que todo el pueblo de Israel tenía que apegarse al Eterno. Y esta es la antítesis a esto, apegarse al Eterno o apegarse a Baal Peor, a la idolatría y sobre todo a la inmoralidad sexual. ¿Qué es lo que tú estás llevando a tu comunidad? ¿Qué es lo que estás llevando tú a tu congregación? ¿Qué es lo que estás mostrando tú en tu nación? Porque el pueblo de Israel era una
nación diferente a las naciones. Dice, yo haré, dice el Eterno, distinción entre ustedes y las naciones verán que ustedes son un pueblo sabio y entendido en la Torah. ¿Por qué? Porque aquel pueblo que tenga principios, valores, ética y moral, y tenga mandamientos en el cual haya límites dentro del movimiento de la sociedad y el Eterno, eso te va a dar principios y valores, y eso te va a volver una mejor persona dentro de una sociedad, y vas a tener una buena relación entre tu prójimo y sobre todo con el Eterno mismo, y vas a tener un apego al temor al Eterno. También el pueblo madianita había dañado al pueblo de Israel sin ninguna razón, ningún motivo, trayendo un odio gratuito hacia el pueblo de Israel. Por esta razón vino una venganza del Eterno sobre ellos por medio del pueblo de Israel. Muchos entre el pueblo de Israel, es decir, la población común que había entre el pueblo de Israel, habían fornicado con las hijas de Moab y con las hijas de Madián. Sabemos que esto fue grave ante los ojos del Eterno, porque Hashem trajo una plaga en la cual murieron 24,000, los cuales muchos de ellos murieron por esta transgresión. Otros murieron por sus pasivos y apañadores, es decir, por su pasividad o por apañar estos grados de comportamiento y costumbres de estas naciones que no estaban apegados al pueblo de Israel, que no habían sido enseñados de parte del Eterno, que era la costumbre en estas naciones, pero ellos se apañaron a muchos de parte de su pueblo, muchos entre ellos eran familia, y se apañaron. Muchas veces nosotros podemos venir a la comunidad y podemos traer un ámbito inmoral, algo que es aborrecible a los ojos del Eterno, y podemos traer un ámbito de idolatría en nuestra nación. Puede estar adorando a la Virgencita, puede estar adorando a tal ídolo, puede estar adorando a tal santo del mundo, de las costumbres religiosas, y puede estar viniendo a la congregación, y puede ser que tu familia te esté apañando estas costumbres, estas tradiciones que eran de las naciones. Y un momento que nosotros tenemos que hacer un alto y tenemos que entrar al celo de la Torah y ser como fue Pinjas, y lo trataron como un fanático, Baruch Hashem, porque apaciguó la ira del Eterno en medio del pueblo de Israel. Nosotros somos llamados a apaciguar la ira del Eterno en medio de nuestra nación, en medio de nuestra congregación. Tú no puedes estar pasivo, tú no puedes ser un apañador de estos actos inmorales, estos actos de Abodá Zará, de idolatría en medio de nuestra congregación. Es decir, en pocas palabras, el silencio y la pasividad de los demás al ver todo esto y no hacían nada para evitarlo. La pasividad ante el pecado de los hermanos es una de las transgresiones más dañinas entre el pueblo del Eterno. Si no reprendemos a los que se empeñan a pecar constantemente de una forma deliberada y repetitivamente con ellos, y el juicio nos alcanzará junto con ellos, amados hermanos, por nuestro silencio, con todo lo que se defienden de esos pecados. Tenemos que ser muy severos, pero con los que se arrepienten tenemos que ser muy misericordiosos, como dice la Escritura. No podemos tomar, amados hermanos, a la ligera el pecado de la fornicación. No podemos tomar a la ligera el pecado de la fornicación y el adulterio. Está prohibido tener relaciones íntimas fuera del pacto matrimonial, como lo establece la Ketubá. El que comete esas transgresiones a la Torá del Eterno no tiene herencia en el reino venidero, como dice la Escritura, 1 Corintios 6, versículos 9 al 10. ¿No sabéis que lo injusto no heredarán el reino de Hashem? No erréis, dicen,
ni los fornicados, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Hashem. También está escrito en el libro de Hebreos 13:4: honroso sea todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Hashem. En pocas palabras, mis amados hermanos, si permitimos en nuestras comunidades la fornicación, también seremos juzgados por nuestra pasividad ante el pecado, como está escrito en 1 Corintios 10:8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Por causa de la fornicación murieron estas personas. Rab Shaul menciona aquí una equivalencia de fornicación como la idolatría también. Tan grave esta transgresión en aquellos tiempos como lo es, mis amados hermanos, hoy en nuestros tiempos. Tan grave fue en estos tiempos de Pinja como es también para nosotros en estos tiempos, amados hermanos. Es gravísimo, es gravísimo. Por ello, cuando el creyente está apegado al Eterno, nuestra moral y nuestra ética se mantiene muy alta, y la pureza familiar es muy, pero muy importante, porque cuando se cuidan de estas áreas no se llegan a cometer estos tipos de transgresiones en el pueblo ni en la congregación, y está prohibido este tipo de transgresiones dentro del pueblo de Israel. La conciencia y la mente y la parte racional del pueblo de Israel estaban programadas para evadir la fornicación. Por ello vemos que empieza el pueblo común en el capítulo 25, versículo 3. Así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor del Eterno se encendió contra Israel. La transgresión empieza el pueblo de Israel con la idolatría y luego continúa con la fornicación, trayéndose pecado entre el pueblo a la vista de todos ellos. Pero luego vemos que la transgresión, en medio de la pasividad del pueblo, por no hacer nada en contra de estas transgresiones, envuelve a que caigan los líderes del pueblo de Israel, lo cual el Eterno manda a un grupo a ahorcarlos, y luego manda a los jueces entre el pueblo de Israel a que hagan justicia y lleven el juicio del Eterno en medio del pueblo de Israel para erradicar el mal entre ellos. Pero el pueblo de Israel no le bastó con estos juicios del Eterno, como que ellos no entendieron la ira de Hashem, como se había encendido el furor del mismo Eterno al ver tantas muertes entre ellos. Es algo muy similar, mis amados hermanos, es algo muy similar con nosotros hoy en día. Vemos tanto el juicio de Hashem, tantas consecuencias en nuestras vidas y cómo trae disminución, pero es como si estuviésemos hoy ciegos e inherente ante el pecado, falto de una conciencia adormecida y falto del entendimiento de lo que estamos viviendo y viviendo en nuestros días, en nuestras vidas. Fue poco y no lo bastó ver tanta calamidad entre el pueblo de Israel y que tuvieran esa conciencia de rechazar a la fornicación. Por ello vemos el príncipe de la tribu de Shimón que viene con una mujer extranjera, una mujer idólatra y una mujer fornicaria, entrar en el pueblo de Israel, entrar en la comunidad de Israel, entrar en la cajal del pueblo de Israel, en medio de todo el público, de todo el pueblo, y la introduce en su tienda para fornicar con ella delante de todo el pueblo de Israel. Era algo sumamente
gravísimo. Era algo, hermanos, sumamente gravísimo. Esto no debe pasar entre el pueblo de Israel, mucho menos entre los escogidos y apartados, entre los redimidos de las naciones, porque si uno se acostumbra a la fornicación, si uno se acostumbra al adulterio y no lo considera un acto de pecado grave, gravísimo ante los ojos del Eterno, es porque su mente y su conciencia han sido pervertidas por el espíritu de este mundo maligno. Como tú vas a permitir que tu hija se acueste con su novio hoy en día antes de casarse, como si piensas que en algún momento se puede vivir o convivir sin estar casado, necesitas hoy arrepentirte por haber aceptado algo que el Eterno no acepta en su Torah, mis amados hermanos. Si a ti, amados hermanos, te ha pasado algo así, es momento que tú, como padre, debes de entrar en una teshuvá completa, en un arrepentimiento completo, porque es algo que tú lo permitiste, que Hashem no lo permite dentro de su palabra, no lo respalda dentro de su palabra. Hashem no se va a quedar pasivo, mis amados hermanos, delante de este nivel de comportamiento tan aberrante que puede estar pasando en nuestras generaciones, que el Eterno, quien es bendito, lo aleino, no lo permite en nuestras generaciones. No permite esos actos de comportamiento irracional, irreverente, inmorales en nuestras comunidades, en nuestras sociedades o en nuestra familia. No está permitido tener relaciones íntimas sin un pacto matrimonial entre un hombre y una mujer. Si no consideramos bueno, hoy, si nos consideramos buenos y justos y correctos, mis amados hermanos, lo que hizo Pinja cuando atravesó a Zimri y a Cosbi con una lanza, entonces desde ahí vemos nuestra mente no ha sido renovada. Nuestra mente no ha sido renovada y directamente, amados hermanos, si tú miras el acto, el comportamiento de Pinja con Zimri y Cosbi al atravesarlo con una lanza, como una calamidad, como algo desastroso, e inclusive puedes llegar a pensar más allá, porque el acto que hizo Pinja podría haber provocado eminentemente una guerra, porque no fue a cualquier persona que mató, fue a una princesa de los madianitas, es decir, alguien que tenía un rango su padre. Por lo tanto, podía traer una gran enemistad entre el pueblo de Israel con Madián. Y esto es muy importante para nosotros, independientemente el acto de comportamiento, porque tus enemigos te van a desear el mal eminentemente, independientemente que su acto de comportamiento sea algo normativo para ellos. Ellos no andan pensando nunca en tu bien, andan pensando cómo destruirte, cómo su normativo puede penetrar en tu mente, puede manipularte, puede convencerte, puede traerte con sutileza ciertos comportamientos y ver lo malo como bueno hoy en día, como relata la Escritura, que ese es el nivel de comportamiento de nuestra sociedad. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo en nuestra sociedad. Hoy en día se está actuando de la misma manera, mis amados hermanos. Y tenemos que renovarnos según la Torah. Tenemos que entrar a un nuevo nacimiento. Y pensamos hoy en día, contrario de lo que piensa el Eterno. Lo que hizo Pinja fue bueno ante los ojos del Eterno, y él fue grandemente recompensado por su acto de haber ejecutado a los fornicarios y idólatras con el celo del cielo. Veamos a entender este pasaje muy profundo, porque era el pasaje, muestra que Zimri, siendo
de la tribu de Simón entró con una princesa de los Madianitas, con Cosbi, entrar al pueblo de Israel y pasar entre el pueblo de Israel, entre Moshe Rabenu, entre los 70 ancianos y entre la congregación del pueblo de Israel y entre la congregación del pueblo de Israel, mientras ellos lloraban a las puertas del santuario, que vieron decir que el pueblo lloraba. Es muy importante entender la palabra aquí descrita, porque ¿qué es lo que ellos lloraban directamente en este preciso momento? Recordemos que dice el pasaje en la escritura que el pueblo de Israel se apegó a Baal-peor, que significa apegarse. Algunos podrían decir se asimilaron, imitaron, compartieron, etcétera, etcétera. Pero esta palabra trajo la ira de Hashem y el juicio del Eterno en forma de venganza al pueblo de Israel. Porque en lo más profundo, en la óptica hebrea, apegarse es amar. En pocas palabras, amaron a Baal-peor. Está escrito en el libro de Deuteronomio 6, versículo 5, y amarás al Eterno, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus posesiones. Está dicho en la Escritura. Y también en Deuteronomio 5:7, no tendrás dioses ajenos delante de mí. También está escrito en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir al Eterno y a las riquezas. Es claro y evidente que amar un ídolo más que el Eterno es muy grave ante sus ojos. Y lo vemos en este contexto, lo cual lo llevó a la fornicación y a la muerte a través de una plaga terrible. Tenemos que estar claros, amar otra cosa, otro elemento, e inclusive más a la creación que al Creador, representa una grave violación del precepto amarás al Eterno. Y se considera Abudá Zará, se considera idolatría. Por lo tanto, su consecuencia es grave, mis amados hermanos, y más, sumado a la transgresión de la fornicación. Por lo tanto, apegarnos a otra cosa que no sea Hashem es grave, mis amados hermanos. Es grave para nosotros, puesto el mensaje que enviamos a todas las otras gente, inclusive a nuestras comunidades, a nuestras sociedades, a nuestra nación, es que Hashem no provee, no sustenta y no sabe conducir a la creación. Y esto es sumamente grave hoy en día, también para nosotros. Por ello vemos a Pinja que vio, y nos preguntaremos, ¿qué fue lo que vio Pinja? ¿Qué fue lo que vio Pinja? Que tal vez nosotros no estamos viendo, que tal vez lo que el pueblo no vio. ¿Qué fue lo que vio, mis amados hermanos? Pinja ve dos cosas en medio de toda la congregación. Recordemos que primeramente la posición que se encontraba entre el pueblo de Israel, él era un Cohen, pero no era un Cohen Hagadol. Su padre Eleazar era el Cohen Hagadol en ese preciso momento. Primeramente, aquí está la clave del celo, mis amados hermanos, la clave del celo al Eterno. Muchos nos preguntaremos qué es tener celo a Hashem. Para algunos es tener temor, pero para llegar a tener temor tenemos que tener una convicción de quién es al que le debemos de tener temor. Porque para otro es guardar sus mandamientos, pero esto es muy importante. Pero antes tenemos que saber quién lo manda y por qué lo manda los mandamientos. Para otro es obedecer, y nos podríamos preguntar a qué debemos de obedecer y a quién debemos de obedecer. Esto es tan complejo. Cuando escudriñamos esta palabra tan sencilla,
porque en el libro de los Salmos está escrito por el rey David, en el Salmo 69, versículo 9, porque me consumió el celo de tu casa, de tu Mizcán, y lo que de nuestro vituperio, vituperiarán, dicen, cayeron ante mí. Y Yohanan, Juan 2, 14, 17, dicen, estos textos nos darán una apertura al entendimiento, porque el versículo 7 de nuestro capítulo 25 dice 5 verbos que son muy importantes para que nosotros: vio, se levantó, tomó, fue al príncipe y le clavó la lanza en el vientre de ambos que vio. La ofensa de este líder del pueblo de Israel, que llegó su osadía de hacer algo que Hashem no lo notificó a hacer. Que eso de la fornicación Hashem nunca encomendó en ninguno de los profetas que hicieran directamente eso entre el pueblo de Israel. Y eso nunca estuvo en la mente ni en el corazón de Hashem. Este mandamiento explícito en la Torá, por lo tanto, este líder lo quebrantó, y luego Pinja vio que luego, mis amados hermanos, luego de pasar en medio del pueblo de Israel, ofender, denigrar, reemplazar, destituir la autoridad de Dios bajo el líder que había puesto el Eterno entre el pueblo de Israel, Pinja esperó a que alguien del pueblo e incluso los líderes hicieran algo, y al no ver que ninguno hizo nada al respecto a este líder y la fornicaria, se levantó, no de una forma impulsiva o de una forma agresiva, sino que de una manera controlado. Es decir, él sabía lo que tenía que hacer, él estaba claro bajo la voluntad de Hashem. Por ello menciona la Torá que en su genealogía, él era muy joven cuando hizo este acto. Fue donde el príncipe, fue una de las maneras muy meticulosa lo que Hashem mandó a hacerle. Fue considerado delante del Eterno un acto elevado, porque a nadie del pueblo de Israel se levantó, nadie hizo absolutamente nada, porque el mensaje que se estaba enviando era que si el perpetuador o él perpetuaba ese acto, todos lo podían hacer con normalidad, más siendo Zimri un líder entre el pueblo de Israel. Dice que tomó la lanza. Al llegar a su tienda tenía guardias, dice el Midrash, resguardando la tienda en la entrada. Pinja, muy astuto y sigiloso, le dijo a los guardias que él era el líder también y venía a participar del hecho con Zimri, y lo dejaron entrar, y le clavó la lanza a los dos entre medio del vientre hasta traspasar la cama. Este acto fue visto en gran manera por Hashem, que a Pinja le importó más a Hashem y al pueblo de Israel que el propio miedo. Recordemos aquí, lo podían haber pasado. Pinja mata, mis amados hermanos, a un líder de la tribu de Simón. Por esto lo podían matar e incluso apresar, porque él era un Cohen y tenía prohibido hacer estos actos. Luego mató a una princesa del pueblo de Madián, el cual estaba ocasionando una guerra entre dos pueblos, entre Midian y el pueblo de Israel. Y a él no le importó el miedo, sino el celo por Hashem, el pueblo de Israel, y de ahí se desprenden dos bendiciones por los méritos obtenidos de Pinja. Mire qué interesante cuando nosotros miramos los comportamientos del acto
de lo que es el celo de la Torah. Y vamos a ver ciertos recursos importantes dentro de la Escritura. Cuando hablamos en Juan 2:17, pero vamos a ver en Éxodo 20, versículo 1 al 17, también vamos a ver el proverbio, Salmo 119, 137, 44. Vamos a ver en el caso de la Haftará al profeta Elías, en 1 Reyes 19:10, hay un acto muy interesante con Elías. Juan 2:17 con Yeshua, vamos a leerlo con Yeshua. Dice Juan 2:17, dice así: entonces se acordaron sus talmidim, sus discípulos, que está escrito, el celo de tu casa me consume. Yeshua entró en un celo, es decir, un acto de comportamiento por el amor al Eterno, de cómo esta gente estaban haciendo actos de negocio como un mercado de la casa sagrada de nuestro Padre Eterno, es decir, del Mishkan, del templo. Y Yeshua viene y tira todo, le bota los monederos y los corre. Eso es entrar en el celo de la Torah. Yeshua lo hizo. Hay muchos actos dentro de la Escritura que hay el celo de la Torah. Es decir, ese acto de comportamiento del celo de la Torah es permitido en la Torah, es correspondido de una manera, o no podemos decir en una gran manera, de parte del Eterno en recompensa como verajá, en bendición, por el temor hacia el Eterno, por la casa del Eterno, por los mandamientos del Eterno, por amar al Eterno. Esto es lo que tú has sido llamado y mi persona hemos sido llamados a tener celos por la casa de nuestro Padre Eterno. Primera de Reyes en la Haftará dice algo muy interesante. Primera de Reyes 19:10 dice así: él respondió, he sentido un vivo celo por el Eterno, Elohim de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida, dijo el profeta Elías. Mire qué interesante. Éxodo 21 al 17, vamos a ir ahí. Éxodo 21 dice: habló el Eterno todas estas palabras diciendo, no te harás, el versículo 4, imágenes ni ninguna semejanza en lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque yo soy tú el Eterno, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Escucha esa palabra, de lo que me aborrece. ¿Qué significa aborrecer al Eterno? Aborrecer significa no amar, no respetar, no honrar, no guardar su palabra, no escucharlo. Y si tú estás actuando en un nivel de comportamiento como esto, tú tienes que tener cuidado. Te voy a dar una gama de textos para que tú averigües y escudriñes la profundidad de lo que significa el celo de la Torah del Eterno. En el libro de Número 25 le corresponde capítulo 25, versículo 1 al 13. Segunda de Reyes, capítulo 10, 15 al 28. Proverbio 23, versículo 17. El temor al Eterno, el celo es un sinónimo. El temor al Eterno es un sinónimo de celo de la Torah. Salmo 119, versículos 137 al 144. Segunda de Samuel 21, 2. Isaías 42, versículo 13. Deuteronomio 29, versículo 18 al 21. Isaías 26, 11. Segunda de Reyes 19, versículos 29 al 31. Ahí tú vas a encontrar una gran gama de información de lo que representa el celo del Eterno.
el celo directamente del Eterno. Y esto es lo que a nosotros nos va a ayudar a poder entender. Dice que luego mató a una princesa del pueblo entre dos pueblos, Madián y Israel. Y esto es la parte importante de lo que es entender el celo por Hashem. El pueblo de Israel, de ahí se desprenden las dos bendiciones por los méritos obtenidos de Pinja. Uno es el sacerdocio de Hashem, que se lo da que es la parte espiritual y perpetuo. La otra es la Kejuná, por el celo a Hashem mismo, no movido por su propio celo, sino por el celo a Hashem. Por este acto, Hashem lo recompensa con la Kejuná, el sacerdocio perpetuo, y el segundo fue un acto de pacto de Shalom, o Brit Shalom. Este acto es físico, terrenal, que equivale a seguridad, estabilidad, porque alguien físico luego de este acto era motivo para que los mataran y no tuvo miedo alguno, porque esta recompensa fue porque tuvo celo por el pueblo de Israel y no compartió y no comprometió a su pueblo al exterminio total de parte de Hashem, porque esto hacía que Zimri y Cosbi humillaran al pueblo y mucho peor al liderazgo del pueblo de Israel. Por lo tanto, Hashem le otorgó una protección perpetua a su generación. De esta manera comprenderemos que el celo, mis amados hermanos, de Hashem, como dijo el rey David y Yeshua, en dos cosas, y tú lo tienes, Baruch Hashem, mis amados hermanos. Si tú tienes el celo del Eterno, Baruch Hashem, uno es que si estás dispuesto a morir y defender, mis amados hermanos, a Israel y la Torah de Hashem, y segundo, moverse a celos a Hashem y no tener a otra persona o agente creado delante de Hashem más que el propio Creador. Por lo tanto, tú formas parte entre los celosos al Eterno, y es ahí que dice, el celo de tu casa me consume, hablando del Eterno y su pueblo de Israel. Por ello, este acto heroico hizo que se expiara a través de la muerte de estos dos fornicarios. La mortandad entre el pueblo de Israel cesó. Recordemos, la idolatría y la fornicación traen como consecuencia la muerte. Por lo tanto, no retemos ni hagamos caer en ira al Eterno jamás ni nunca, para que no traiga juicio sobre nosotros y lo que poseemos, porque recuerda que siempre habrá alguien o algo que será un emisario de Hashem para traer la venganza y el equilibrio del juicio de parte de Hashem hacia nosotros o hacia nuestra sociedad. No caigamos en este juego peligroso en nuestras vidas para no traer dolor, angustia, disminución y tormento a nuestras vidas. Permite aferrarte a esta porción y traer sanidad a tu vida, a todas las áreas, más en aquellas que has fallado, más en aquellas que estás todavía batallando, en aquellas que no has podido tener el control para dominarla. Porque recuerda un poco de la levadura, todo lo leudado, toda la masa se puede leudar con un poco de levadura. Y hay que cortar con estas cosas para que los justos no perezcan, mis amados hermanos, en el mundo. Estamos hablando de cómo se debe tratar con el pecado, mis amados hermanos, que empaña directamente o nuestra relación con el Eterno. Y aparte de esto, todo este tipo de personas que se empeñan en su rebeldía, otras cosas es cuando uno cae por debilidad y luego aborrece el pecado y se arrepiente. El Eterno es muy misericordioso con los débiles que se arrepienten y los perdona a los que se arrepienten. Aunque caigamos muchas veces, pero Hashem nos perdona.
Sin embargo, si caemos en fornicación es porque no hemos entendido o no tenemos una conciencia de entender la gravedad del pecado que nosotros estamos repetitivamente y constantemente actuando deliberadamente delante de la presencia del Eterno. Si tú supieras que obtendrás la muerte, mis amados hermanos, por el acto que tú estás haciendo, una enfermedad terminal como el SIDA o como el cáncer o la hora de cometer una fornicación, la pregunta que queda entre nosotros es: ¿realmente, amado hermano, lo harías? ¿Realmente cometerías esa transgresión? Aquí vemos que el temor a la conciencia quita el pecado. Si no hay temor, el pecado sigue cayendo y cayendo, pensando que su pecado no es tan grave o que aún no le ha acontecido algo grave en su vida o que no le ha pasado algo grave en su vida. Piénsalo, ante la fornicación todo esto es de gravedad, pero muy grave. Amados hermanos, si tú estás actuando en algo como esto, es tiempo de hacer teshuva, es tiempo de elevar nuestra conciencia y recapacitar y entender. No solo el acto de morir 24,000, pueden morir miles de miles hoy en día, mis amados hermanos, y muchos mueren y no saben por qué están muriendo hoy en día. Pero muy grave es este pecado. El severo juicio viene sobre los que no se arrepienten de verdad, mis amados hermanos, de su fornicación. Colosenses 3, versículos 5 al 7, dice así: por tanto, considera los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría, porque la ira de Hashem vendrá sobre los hijos de la desobediencia por causa de estas cosas, es las cuales vosotros también abominasteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Efesios 5, versículos 3 al 7, mis amados hermanos. Vamos a ver Efesios, dice así, Efesios capítulo 5, versículo 3 al 7, dice así: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a los kadoshim, a los santos, ni palabra de deshonestia, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino ante bien acciones de gracia, porque habéis y sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino del Mesías y del Eterno. Nadie os engañe con palabra vana, porque por estas cosas viene la ira del Eterno sobre los hijos de la desobediencia. No seáis pues partícipe de cada uno de sus actos o comportamientos. Mis amados hermanos, que hoy nosotros podamos entender, recapacitar, reflexionar, que estos actos deliberados, inmundos, estos actos nos separan, nos aíslan, nos traen muerte delante de la presencia del Eterno. Si tú estás allí y has caído en alguno de estos actos de desobediencia, en alguno de estos actos de rebeldía contra el Eterno, contra su palabra, puedas tomar hoy un tiempo que es una porción de sanidad, que la expiación del acto, lo que hizo Pinja, a través del celo de la Torah, te permita alcanzar ese apego al Eterno, esa bebekut Hashem, apegarte a Hashem, separarte de lo inmundo, de lo terrenal, de lo natural,
y elevarte en lo espiritual y decirles: Padre eterno, yo te pido, Padre eterno, fuerza, fortaleza. Me ha resultado difícil, Padre eterno, entrar en la obediencia a tu palabra, en entender y comprender, Padre eterno, cada designio de tu palabra para mi vida, para mi familia. Ayúdame, Padre, no puedo solo. He luchado, he batallado con mis fuerzas durante mucho tiempo y siempre he tenido percance tras percance, disminución tras disminución, limitación tras limitación. Ayúdame, Padre eterno, con tus fuerzas, dame tus fuerzas para yo decir no, para tener ese control, ese dominio y apartarme de estos actos, de apartarme de estas personas, de estas mujeres, de estas palabras lisonjosas en mis oídos cuando me envanecen, me controlan, me dominan, me convencen. Ayúdame, Padre eterno, a cambiar en aras de la Torah, en aras de tu nombre. Ayúdame a ser persistente, Padre eterno, no pasivo. Ayúdame, Padre eterno, a ser esa persona que tú has promulgado en tu palabra, que tú has enseñado en tu palabra. Ayúdame, Padre eterno, a quitar todos esos deleites, placeres del mundo, Padre eterno, que me desconectan de tu presencia. Padre eterno, que estoy en muerte, ayúdame a encontrar la vida, Padre eterno. Ayúdame a conectarme a la vida, Padre eterno. Ayúdame a conectarme con el verdadero camino, Padre eterno. Ayúdame, Padre eterno, a llegar a tu presencia sin que sea un estorbo mi tefilá, mi oración, mi sacrificio, Padre eterno. Me entrego, me humillo delante de tu presencia, Padre eterno. Límpiame tú todos mis pecados, Padre eterno, así como murió en un madero nuestro Melech HaMashiach, Padre eterno, por ti y por mí, Padre eterno. Ayúdame, Padre eterno, que nosotros no pisoteemos la sangre de nuestro Melech HaMashiach, que no la miremos por menos, sino la miremos por más, Padre eterno, que sea la libertad para la redención, Padre eterno, para alcanzar ese proceso y la libertad en mi economía, Padre eterno, la libertad en el shalom, en mi hogar, la libertad para mi sanidad, la libertad para mi restauración, la libertad para la restitución, Padre eterno, la libertad para volver a traer a unión mi familia, Padre eterno, para volver la unión de mis hijos hacia mí, Padre eterno, y de mí hacia mis hijos, Padre eterno. Ayúdame a tener ese control hoy, Padre eterno. Hoy me humillo delante de tu presencia, Padre eterno, y te digo: aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Llena mi mente, eleva mi conciencia, llena mi corazón, Padre eterno, para servirte, amarte y servirte constantemente, tener esa boda Hashem, Padre eterno, que es el sacrificio mejor, como hizo Pinja, Padre eterno, que el sacrificio, lo que él hizo fue la obediencia, el servicio tuyo, Padre eterno, que eso era una costumbre, era un apego a tu Torah, Padre eterno, que la normalidad, Padre eterno, del temor de Hashem, Padre eterno, es como un celo de la Torah, son sinónimos, Padre eterno. Ayúdame a tener ese temor hacia la Torah, ayúdame a tener ese sacrificio. Me entrego como sacrificio vivo delante de tu presencia, Padre eterno. Gracias te doy por mi vida, gracias porque me has permitido estar aún con vida, Padre eterno, y llegar a ese recurso, Padre eterno, del arrepentimiento, de hacer un cambio en mi vida y traer un nuevo nacimiento para mí, para mi generación, para mi nación y para mi comunidad. Padre eterno, gracias por la libertad, Padre eterno. Gracias, Padre eterno, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por todo lo que estás haciendo y por lo que seguirás haciendo, Padre eterno, en nuestra generación. Te doy gracias, Padre eterno, por los méritos de nuestro Melech HaMashiach. Damos gracias esta mañana, Padre eterno, que el Santo bendito sea, te bendiga, te guarde y te proteja hoy y todos los días de tu vida. Que el Santo bendito sea, traiga refuaje más sobre tu vida. Y decimos Shabbat Shalom. Shabbat Shalom desde la comunidad de Israel. Un fuerte abrazo, les queremos mucho en unidad. Cuán bueno y agradable es los hermanos juntos habitar en armonía. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.